Muy bien, acá vamos a leer el pasaje alterno, vamos a leerlo también en Mateo, y dice así. Sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas se fue de allí, y llegando a su pueblo les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde obtuvo tal sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, a causa de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Muy bien, vamos a poner este tiempo en oración, en manos del Señor. Señor Dios, hoy tu misericordia y tu gracia nos permite oír tu palabra. En aquellos tiempos era difícil comprender muchas de las cosas que tú hacías y también era complicado entender cómo es que tú venías al mundo a salvar al hombre. Permite que este pasaje nos ilustre acerca de ello y que tengamos a bien reconocerlo, sobre todo reconocer tu grandeza, tu magnificencia, tu poder, tu gracia derramada en cada uno de nosotros. Y permite que no juzguemos, Señor, a aquellos que no reciben tu palabra, porque sabemos que los que hemos recibido tu palabra es tu gracia y tu misericordia, y que todos aquellos que no la han recibido es porque simplemente, Señor, tú tienes planes diferentes para cada uno de nosotros. Tu gracia y tu misericordia nos permiten ver la bondad que has hecho con nosotros, pero también tu justicia nos hace ver a aquellas personas que no han creído en ti. Permite que a través de nuestras oraciones, nuestros familiares, nuestros amigos, las personas que conocemos que no te han reconocido, tengan este testimonio y sobre todo que este testimonio les ayude a reconocer en base a lo que hace el Espíritu Santo en sus vidas para conocer al Jesús incomparable, al Jesús inescrutable, al Jesús que nos ha dado vida. Te ponemos este tiempo en tus manos, Señor, úsanos y permite que la palabra penetre en los corazones de nuestros hermanos. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Dice aquí, sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas se fue de allí y llegando a su pueblo les enseñaba en las sinagogas de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde obtuvo tal sabiduría, estos poderes milagrosos? ¿A dónde llegó Jesús? ¿A dónde? A Nazaret. ¿De dónde era? De Nazaret, por eso se le llamaba Jesús de Nazaret. ¿Recuerdan algunas predicaciones que han hablado acerca de Nazaret? ¿Qué era Nazaret? Era un pueblo insignificante, no tenía mayor importancia dentro de la provincia de Galilea. Uh-huh. Inclusive ahí vemos que la mayor parte del tiempo transcurrió Jesús su infancia o su parte de crecimiento antes de empezar a predicar el Evangelio. Inclusive allí alguna vez leyendo en las sinagogas lo quisieron despeñar. Si recuerdan ese pasaje, ¿lo han leído? Bueno, pues alguna vez cuando él dijo que abrió las escrituras y leyó precisamente la parte de Isaías, cuando dijo que ese tiempo se había cumplido, pues aquellos fariseos o aquellas personas encargadas de la sinagoga lo quisieron sacar y lo iban a despeñar. Es muy importante también ver que en esta parte de Nazaret hay ahora una fuente que se le llama la Fuente de la Virgen, que aún existe. ¿Por qué creen que se le llamará la Fuente de la Virgen? Porque ahí habitaba María. Y acuérdense que ahí la conocieron, ahí habitaron todos ellos. Muy bien. Ahora pues, vamos a introducirnos en el pasaje de hoy, pero para introducirnos en el pasaje de hoy les voy a pedir un favor. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Y no solamente es un viaje muy especial, sino que quiero que se olviden de lo que es Jesús por este momento. Todos somos judíos. ¿Les parece? ¿Sí? Todos somos judíos. Aquí apenas empezamos a conocer algunas cosas. ¿Sí? ¿Ya? Empezamos a conocer algunas cosas entonces. Y vivimos en Nazaret. ¿Qué les parece? Como es un pueblo chico, nos conocemos, todos tenemos parientes, amigos y tenemos de alguna manera la forma de conocernos. Y algo más asombroso, hemos conocido la familia de José, María, a Jesús y a sus hermanos.
¿sí? Pero aún no sabemos, les recuerdo que aún no sabemos nada. Todavía no sabemos nada. Y resulta que Jesús fue y predicó y empezó a hablar del reino de los cielos, empezó a hacer milagros, empezó a hacer muchas maravillas y de repente regresa a nuestro pueblo. ¿Ok? ¿Estamos todos conscientes? Bueno, para introducirnos dentro del contexto de lo que dice este pasaje, también hay que leer Deuteronomio 13. Yo se los voy a leer. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anuncie señales o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os ha probado, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y le seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová nuestro Dios, y te sacó de la tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Sí? Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque es el contexto en el que vivimos. Es la parte que nosotros creemos. Y entonces, ya una vez ubicados en el contexto y en la parte histórica, vamos a la sinagoga. Acompáñenme a la sinagoga. ¿Qué pasa en esa sinagoga? Estamos todos reunidos y de repente llega Jesús y enseña. ¿Sí? ¿Ya se ubicaron? Pero no solamente enseña, sino que también lo vemos y ha hecho algunos milagros. También les quiero recordar que una de las partes importantes en el contexto en el que vivimos es que los romanos han tomado posesión de la ciudad y que los romanos nos explotan. Que hay un Juan el Bautista, el cual también ha predicado acerca de un Jesús o un hombre que va a venir a rescatarnos. Y algo muy importante es que si somos instruidos en la palabra, también el tiempo en el que Dios había prometido a partir del regreso del exilio, el tiempo que había dicho Daniel está por cumplirse. ¿Ya nos ubicamos entonces? ¿Sí comprendemos? ¿Sí entendemos cuáles son las expectativas que tenemos de esto? ¿Sí? Está por venir el rey mesiánico. Esa es una. Entonces, vuelvo a reiterar, ya una vez que nos ubicamos, de repente estamos aquí en la sinagoga y aparece Jesús. ¿Qué haríamos? Los veo a todos como, ¿qué haríamos? No nos asombraríamos, no nos asombraríamos. En este momento no pasaría absolutamente nada, simplemente es un hombre más. Es un vecino más, exactamente. Y vemos que entonces le llaman rabí. ¿Por qué le llaman rabí? Estaba enseñando. ¿Qué enseñaba? Bueno, primero habría que aclarar qué es un rabí. El maestro es una persona que evalúa, acompaña a sus alumnos para un aprendizaje. Jesús fue llamado rabí 12 veces en el Nuevo Testamento, sobre todo en este Evangelio de Mateo. Es muy importante. Pero podemos ver que en el contexto también a Jesús le llamaban rabí. ¿Quién le llamaba rabí? ¿Quiénes fueron los primeros en llamarle rabí? Los discípulos de Juan y Natanael. Y si tú dices, pues los discípulos de Juan le llaman rabí, pues ellos le pueden llamar rabí, porque a cualquier cosa que no, como no tenían una instrucción clara, podían llamarle rabí a cualquier persona. Pero sin embargo, vamos a ver cómo es que Jesús es ratificado como rabí. Lo podemos ver en Juan. Vamos a ver el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. 3. Ahorita les digo exactamente la cita. Agárrenme la onda porque estoy temblando. Hace mucho que no.
Es el Evangelio de Juan, Juan 3, ¿sí? Ah, caray, se me desapareció. Acá está. Vamos a leer Juan a partir del capítulo 3, a partir del versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Mantengamos aquí esta parte porque también vamos a volver a utilizar este pasaje de nuevo. ¿Quién le llama Rabí? Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un fariseo, un principal de la sinagoga. Reconoce en Jesús la enseñanza, la sabiduría, todo lo que es Jesús. Y eso es algo importante, porque entonces aquí ratificamos la primera parte, que es que Jesús es un maestro. ¿Sí? Vamos entendiendo, vamos comprendiendo qué es lo que, a dónde vamos al punto que vamos a llegar. Muy bien. Ahora, un maestro que enseñaba a un rabí. La ley, básicamente la ley. Pero Jesús tenía una particularidad, no le enseñaba como cualquier maestro. Dice la palabra que le enseñaba con autoridad. ¿Qué quiere decir con autoridad? Con poder. Tenía el carácter moral para poder enseñar la escritura. Y no solamente eso, sino que también decía que la autoridad, ¿de quién le venía? De parte de Dios. Le llegaba la autoridad de parte de Dios. Y también enseñaba algo muy particular, que él tenía un concepto muy especial de Dios. ¿Cuál era ese concepto? Mi Padre. Mi Padre que está en los cielos me dijo: ven y diles. Mi Padre que está en los cielos me dice: ustedes son pecadores. Mi Padre que está en los cielos les dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esas eran partes de las enseñanzas de Jesús. También enseñaba que para llegar a ese reino de los cielos, ¿qué había que hacer? Nacer de nuevo. Precisamente el pasaje de Juan. Había que nacer de nuevo. Era muy importante que naciéramos de nuevo. Y nos enseñaba cómo era ese nacer de nuevo, que solamente a través de Cristo se podía nacer de nuevo y que se tenía que nacer del agua y del Espíritu. Esas eran las enseñanzas. Pero no solamente enseñaba eso, no se quedaba en eso solamente. También decía algo que era muy importante. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y venga. O sea, que el llamado también a sus enseñanzas será renunciar. ¿Renunciar a qué? A nosotros mismos. Entonces vemos que no era un maestro normal como podría llamarse cualquier rabí. Era un maestro muy particular. Tan particular que precisamente lo tenemos que reconocer como tal. Para eso estamos en esta sinagoga. ¿Sí? Acuérdense que estamos en el tiempo de Jesús. Y que las enseñanzas que nos está dando, las tenemos que llegar a una conclusión, tenemos que llegar a un punto en el cual tengamos que partir. O este señor es algo en verdad, o este señor está diciendo puras mentiras. ¿Sí? Les recuerdo que aún no conocemos toda la obra de Jesús. Por eso el contexto es importante. Ahora, muy bien. Decían, en el versículo 55 leemos: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues obtuvo estas cosas? ¿Cuál sería el siguiente punto entonces que veríamos, aparte de que Jesús era maestro? Que Jesús era un hombre normal, común y corriente, como tú y como yo. Ya se acuerdan que lo vimos entrar y pues no fuimos movidos a reverenciarlo, no fuimos movidos a ver sus enseñanzas, a verlo como, perdón, les digo, ya se me están cuatrapeando los cables, como dice Edgar. No lo hemos conocido como tal, y entonces apenas lo estamos conociendo y hemos oído de su fama.
Y vemos que él tenía una familia, que incluso tenía unos hermanos y que tenía un oficio, que normalmente era lo que les heredaba el padre en ese entonces. Y surge la pregunta, ¿de dónde pues obtuvo todas estas cosas? ¿Qué podríamos buscar para reconocer o para buscar en dónde encontrar todas las cosas que tenía Jesús? En las Escrituras. ¿Y a dónde tendríamos que abocarnos? A la genealogía. Si estudiáramos y viéramos la genealogía de Jesucristo, veríamos que él no solamente era una persona que tenía que ascender al trono porque venía de la tribu de Judá, de parte del padre, sino también de parte de la madre. Tenía doble derecho al trono. Esto es increíble. Pero no solamente eso, sino que también dice que tenía poder. Ese poder para hacer milagros. ¿De dónde le vino ese poder? De Dios. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando le vio? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. De modo que vemos que su nacimiento no fue normal. Eso lo podemos ver en Mateo 1. Tuvo un nacimiento a través de una virgen, precisamente, y que fue concebido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, si fue concebido por el Espíritu Santo, es Dios, ¿sí? Entonces vemos las dos naturalezas, la naturaleza del hombre y la naturaleza divina. Pero, ¿cómo podríamos comprobarlo? ¿Cómo podríamos aseverar de que Jesús es 100% hombre y Jesús es 100% Dios? Bueno, pues vamos a leer un pasaje en Lucas. Les invito a que vayamos a Lucas 4 del 1 al 13. ¿Ya lo tenemos todos? Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, parte humana. Pasados los cuales tuvo hambre, parte humana. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué le dice el diablo que convierte esas piedras? Por su carácter divino. Ahí vemos su carácter divino. ¿Sí? ¿Queda comprendido? Ahí vemos las dos naturalezas unidas. Pero aparte, no solamente vemos el carácter divino, sino que también dice, Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué otra parte vemos ahí en Jesús? La sabiduría de Dios, el consejo de Dios, la palabra de Dios, el verbo hecho carne, aplicando su misma palabra a sí mismo para contrarrestar un ataque del enemigo. Y mostrar la grandeza, la enormidad, lo singular de Jesús como su parte divina. ¿Sí? Seguimos leyendo. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí, ¿cuál es el ataque? ¿En dónde se enfoca el ataque del diablo hacia Jesús? A evitar el sufrimiento, exactamente. La parte, de nuevo vemos la parte humana, la parte donde podemos ser afectados. Es normal que todos evitemos el sufrimiento. Como decía un maestro que nos enseñaba ahí en la iglesia, que decía, yo no he visto ningún cristiano que se dé un martillazo en el dedo y diga, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Que se goce en ese martillazo. No, estamos llamados precisamente y nuestra carne nos hace sufrir, nos hace ver y entender que este sufrimiento que tenemos en la carne es parte de la naturaleza humana. Pero aquí Jesús precisamente es invitado a no sufrir, pero Él sabiamente, utilizando la palabra, vuelve a corregir y vuelve a enmendar el camino de qué es lo que deberíamos de hacer nosotros.
Y por último leemos, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado de todas estas tentaciones, se apartó de él por un tiempo. ¿Qué atacó el diablo en esta situación? Vemos tres situaciones importantes. Atacó siempre la carne. ¿En base a qué? Al poder, a la seguridad y en base a saciar nuestras necesidades humanas. Y ahí repito, aquí podemos ver la parte humana de Jesucristo. Sin embargo, a diferencia de cada uno de nosotros y a diferencia de todos los cristianos, es que a lo mejor, no a lo mejor, nosotros hubiéramos caído en alguna de estas áreas. Hubiéramos a lo mejor buscado seguridad, hubiéramos a lo mejor buscado poder, reconocimiento, o hubiéramos buscado satisfacer toda alguna necesidad que tenemos. La diferencia es que Cristo lo pudo resistir y Él no pecó. Entonces, de esta manera podemos concluir que Cristo tiene las dos naturalezas y por algo es especial, muy especial. Y entonces, segundo punto a nuestro favor, ¿qué piensas ahora de Jesús? Lo estás viendo, ya viste que es un gran maestro, ya viste que tiene las dos naturalezas y vayamos a un tercer punto. Vamos a ver a Jesús como profeta. Dice, la Escritura dice así. Y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Y hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué es un profeta? Por acá oigo, ¿quién? ¿Nada más eso es un profeta? Sí. Un profeta, contrariamente a lo que nosotros o muchos de nosotros pensamos, no es aquel que predice el futuro. La palabra nos enseña que un profeta es algo completamente diferente. Un profeta es aquella persona, bueno, mejor lo leo para no. Que transmite la palabra de Dios a un auditorio con el fin de conocerle o revelar la justicia y fidelidad y atributos de Dios. Eso es diferente, ¿verdad? Eso suena completamente diferente. Entonces, ahora sí, ¿qué es un profeta? ¿Jesús es profeta? ¿Sí? ¿Dónde pueden, y ahora, qué hemos oído de Jesús? ¿Qué profetiza él? El reino, el consejo de Dios. Está profetizando, repito, de cómo llegar al reino de Dios. Está profetizando sobre cuáles son los pasos que tenemos que seguir para entrar en ese reino. Y no solamente entrar en ese reino, sino que también recordemos que lo está anunciando. Dice que el reino de los cielos se ha acercado. Que el reino de Dios está muy cerca de nosotros y que tenemos que tomar una decisión. ¿Seguir o no seguir? ¿Sí? ¿Queda claro? Muy bien. Las enseñanzas de Jesús entonces precisamente nos llevan a determinar o a decir, ¿Jesús es profeta? Sí. ¿Por qué es profeta? Porque determina el consejo de Dios y dice cómo acercarnos a él. Muy bien. Estas entonces son las tres evidencias que tenemos ahora ya que lo hemos visto, ya que oímos de sus enseñanzas, ya que lo vimos como maestro y ya que lo vimos como profeta. ¿Qué decisión tomas? ¿Qué decisión tomarías? Recuérdense que hemos leído Deuteronomio 13. ¿Qué comparas? Dice ahí que si alguien viene de parte de Dios y no se cumple lo que ha dicho, el tal profeta es falso y debe de morir. ¿Cuál sería tu decisión? Sería una controversia, no sería tan fácil. Nosotros ya vimos toda la película, nosotros ya tenemos todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento.
Y ya sabemos hacia dónde se dirige todo esto. Ya sabemos hacia dónde tenemos que ir. Ya sabemos cuáles son los pasos que hay que hacer. Es conocerle, arrepentirnos, reconocerle como Señor y Salvador. Pero nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Todos nosotros en la sinagoga aún no lo tenemos. ¿Cuál es tu determinación? ¿Ser incrédulo o ser crédulo? A la luz de Deuteronomio 17, créanme que seríamos incrédulos. Seríamos todos incrédulos. Por eso es que mucha gente le demandaba señal. Por eso es que mucha gente decía, danos señal, si tú eres el Cristo, por favor, pues para estar seguros. Entonces, ¿a qué está apelando Jesús en cada una de las predicaciones? ¿Y a qué apela Jesús? ¿A qué apelaría si tú lo vieras y hoy reconocieras estos tres aspectos de Dios? A conocerle. ¿Cómo le vamos a conocer? A través de las Escrituras. No hay vuelta de hoja. Y aparte, apelaría a nuestra fe. Vemos, por un lado, todo lo que enseña. Vemos, por otro lado, su naturaleza divina. Vemos su naturaleza humana. Y también estamos viendo su parte profética. Entonces, tengo que ir a las Escrituras, ubicarme y decir, este Señor, repito, o está diciendo la verdad o está diciendo mentiras. Repito, vuelvo a hacer, y quiero insistir mucho en esto. ¿Cuál es tu decisión? ¿Incredulidad o certidumbre? Incredulidad, básicamente. ¿Incredulidad? Exactamente. Ajá. Entonces, ¿cómo es que le conocemos? Por la fe que Él nos dio hoy. Gracias por esa fe. Y ahora sí, cuando completamos la lectura de la palabra con nuestra fe, bueno, con la fe que Dios nos dio, para conocerle, es que entonces podemos entender. Es que entonces podemos llegar al conocimiento pleno de la verdad. Es que entonces podemos decir, Jesús es Dios. Y quise poner precisamente en el bosquejo, Jesús incomparable, porque no ha habido otro hombre como Él. Pero ya cuando le conocemos ya no es Jesús, es Jesucristo. Es Jesús ungido por Dios, y entonces ya su nombre completo es Jesucristo. Esa es a la conclusión que tendríamos que llegar. Eso es a lo que tendríamos que reconocer hoy. Hoy es el Día de la Independencia de México. Hoy hagamos de este día no el Día de la Independencia, sino el Día de la Dependencia de Cristo. Que dependamos hoy de Dios en cada una de nuestras actividades, que dependamos de Dios en obediencia. Regresemos ahora entonces, ahora sí a nuestra iglesia aquí en Viveros, regresemos de este viaje del tiempo y regresemos. ¿Sí? Muy bien. Ya tenemos entonces el panorama completo ahora nosotros. Y vuelvo a repetir, ¿ahora qué seríamos? ¿Incrédulos o crédulos? Crédulos, en base a la palabra. Tendríamos que tomar esa decisión. ¿Sí? A manera de un homenaje a Cristo, puedo concluir lo siguiente. Y dice así. Hace un poco más de 2000 años hubo un hombre que nació contrario a las leyes naturales de la vida. Este hombre vivió humildemente y fue criado conforme a la educación judía. No viajó extensamente, solamente cruzó una vez las fronteras de su país, cuando siendo niño estuvo un tiempo exiliado. No poseía influencia ni dinero, sus familiares no eran prominentes y carecía de una educación formal. Durante su infancia atemorizó un rey, durante su niñez impresionó a los doctores de la ley y ya siendo hombre dominó la naturaleza, caminó sobre las olas como si fueran la tierra, silenció los vientos y el mar. Sanó multitudes sin medicina y no cobró por sus servicios.
Nunca escribió un libro. Sin embargo, los libros que se han escrito sobre él podrían llenar bibliotecas enormes. Nunca escribió un canto. Sin embargo, ha provisto temas para más cantos que los que han producido todos los compositores juntos. Lo acabamos de ver en nuestro himnario. Nunca fundó una universidad, pero todas las escuelas y universidades juntas no tienen más discípulos que él. Él nunca dirigió un ejército, o enlistó a un soldado, o disparó un arma. Sin embargo, ningún líder ha tenido más voluntarios bajo sus órdenes que hayan hecho que los rebeldes entreguen sus armas y se rindan sin disparar un tiro. Nunca practicó la medicina, pero ha sanado mayor número de corazones quebrantados por el pecado que todos los doctores juntos. Cada séptimo día, la actividad humana cesa y las multitudes acuden a adorarle. Los nombres de los grandes estadistas y griegos y romanos fenecieron y han quedado en el olvido. Pero aunque el tiempo ha colocado más de 2000 años entre él y nosotros, él siempre vive. Herodes no le pudo destruir, el sepulcro no le pudo retener. Él está sentado en el trono de la gloria, reconocido por los ángeles, adorado por los santos, temido por los demonios, como el viviente y personal Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Una vez dicho lo cual, entonces nosotros tenemos que tener una aplicación práctica de lo que hemos conjeturado, de lo que hemos visto a través de las Escrituras. ¿Cuál sería la aplicación práctica a la que podemos llegar? Pues lo vamos a ver en Juan. Lo podemos ver en Juan. Ahorita les digo la cita. Juan 3. No, perdón. Les digo que ya me hice bolas. Bueno, lo podemos ver en Juan. Es escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí y en ellas os parece que tenéis vida eterna. No, siempre me aprendo las citas, la palabra, pero la cita en especial. 5:39, tienes razón. Cuando se refiere a que tengamos que leer las Escrituras, ese escudriñar, ¿a qué se referirá? Estudiar profundamente. No es leer por leer, no es leer por tener un conocimiento, es leer de tal manera que cada vez que nos postremos delante de Él, ante su palabra, tengamos una relación con Él. Vivamos ese Cristo, tengamos al lado ese Cristo. Cada vez que yo leo las Escrituras, no estoy yo solo. Puedo estar en mi casa, en un rincón, en mi trabajo, leyéndolo, pero al lado está el Señor y me está hablando a través de las Escrituras. Y eso debe motivar mi corazón para poder gozarme, para poder entender lo que Él dice, pedirle con toda sabiduría, con todo entendimiento, que me ayude a comprender su palabra, que me ayude a ponerla en práctica. Entendamos que esto es importante, hermanos. Esta Biblia costó mucha sangre. Las traducciones, hemos estado, precisamente el miércoles pasado estábamos viendo sobre lo que ha costado esta Biblia. Esta es la palabra de Dios y en ella nos tenemos que inmiscuir, meter de tal manera que podamos llevarlo a la práctica. Y no solamente eso, sino que la reverenciemos, que la leamos, que la entendamos a través del Espíritu Santo y que la amemos, que nos involucremos con el Señor de tal manera que sea esa relación íntima con Él. Es importante. Así es que tenemos tarea. ¿Cuál es esa tarea? Poner un tiempo, un lugar para intimar con el Señor, para llegar a conocerle cada día más, para conocer de su propósito en nuestras vidas, para reverenciarnos y relacionarnos correctamente con Él. Nadie ha hecho cosas semejantes como las que hizo Jesucristo, ni las va a poder hacer. Tenemos un Dios vivo, un Dios eficaz, un Dios que nos ha quitado el pecado, un Dios que nos ha llevado
a la gloria a través de un sacrificio. Y ese sacrificio, lo único que nos ha mostrado es que nosotros tenemos que tener fe en Él. Hoy, repito, que no sea el día de la independencia, que sea el día de la dependencia de Dios. Que sea el día en el que a partir de hoy tengamos la disciplina, la constancia, el amor, la intimidad con Jesús para leerlo, para leer su palabra, para aplicarla a nuestras vidas y para cambiar de rumbo de lo que hemos hecho. Para que nuestro matrimonio, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de hacer las cosas cambie y que el Señor nos guíe en todo momento. ¿Estamos? Tenemos un compromiso. ¿Ok? Pues vamos a orar entonces. Señor Dios, gracias porque tu palabra nos ha llevado a todo propósito bueno, porque en tu palabra podemos relacionarnos contigo, en tu palabra podemos discernir lo que es lo bueno y lo malo, pero sobre todo en tu palabra podemos relacionarnos contigo, podemos acudir a ti en lágrimas, Señor, en todas nuestras necesidades, podemos acudir a ti en plena certidumbre de que nos estás oyendo. Permite que esa relación que hemos tenido a través de tu palabra se amplifique, Señor, que tu nombre se glorifique en cada uno de nosotros, que tu palabra penetre en nuestros corazones y que no la leamos nada más por leerla, sino que la leamos con ese ánimo pronto para conocerte cada día más. Permite que esa relación que tenemos contigo a través de tu palabra nos haga crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Hijo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de tu Hijo amado. Y ayúdanos, Señor, a que cada día vivamos con el propósito que tú tienes para nosotros. Tenemos disciplina, Señor, pero a veces no lo hacemos con un corazón íntegro. Tú nos has llamado a no ser incrédulos, nos has llamado a ser crédulos. Nos has dado la oportunidad de reconocerte en cada uno de estos momentos y nos has dado la oportunidad de conocerte a través de la fe. Gracias, Señor, por tu don inefable. Y ahora, Señor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor y permite que salgamos cambiados de este día, reconociendo tu señorío, tu voluntad a través de las Escrituras y que lo pongamos por obra. Pues te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.